Mañana a las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es 24 ya de abril, es jueves y el día viene con mucho calor. En algunos puntos vamos a tocar niveles ya de junio. La atención del día está en muchos puntos. Aquí en casa, por ejemplo, en Revil, que es la feria europea de la construcción más importante del continente. Allí va a acudir hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El presidente retoma su ofensiva en vivienda tras 4 meses sin grandes avances en su megaplan. Solo una de las 12 medidas anunciadas el pasado 13 de enero ha sido aprobada, aunque está pendiente de la elaboración de un reglamento para entrar en vigor. Sánchez hoy anunciará las esperadas líneas maestras del PERTE en vivienda. El objetivo del Ejecutivo: frenar la escalada de precios y facilitar la accesibilidad al mercado residencial, una de las grandes preocupaciones de todos los españoles. Ojo, porque en España alrededor de un 10% de las viviendas que se construyen se hacen con elementos industrializados y la idea es que este porcentaje vaya creciendo en los próximos ejercicios para agilizar la entrega de viviendas, mejorar la calidad de las construcciones y ayudar en la contención de precios. Precisamente hoy conoceremos cuántas hipotecas se firmaron en febrero. Ayer el dato publicado fue el de la compra-venta. Casi 60.000 operaciones en febrero, un 13,9% más que hace un año. Ojo, es el mejor febrero en 18 ejercicios. En los mercados, alta volatilidad, muy pendientes de la desescalada arancelaria entre Estados Unidos y entre China, las dos grandes potencias mundiales. Trump dice que ahora la pelota está en el tejado de Pekín. Bueno, la verdad es que el freno a la espiral proteccionista entre esas dos potencias, Estados Unidos y China, ha desatado cierta tranquilidad y cierto optimismo en los mercados, que ahora están a los resultados empresariales y a los mensajes de los gobernadores de los bancos centrales. Lagarde dice que ya es palpable un deterioro económico en la zona euro. La confianza empresarial y el ritmo de los pedidos industriales reflejan una tendencia contractiva. Lo reflejan también las empresas cotizadas. Ojo, porque estamos en pleno periodo de presentación de resultados y aquí en España se estrena hoy Bankinter. Muchas de las compañías ya están recortando márgenes, están aplazando pedidos y están aplazando también inversiones y además anunciando ajustes de personal. Para muestra un botón, la siderúrgica ArcelorMittal ha anunciado la reestructuración de sus plantas en Francia. Esto incluye el despido de 600 trabajadores en el país vecino. La firma ha asegurado que la bajada del 20% en 5 años de la demanda de acero y el incremento del 30% de las importaciones ha generado una crisis en la industria acerera europea, pues que está siendo muy complicada. Atentos también a la renta fija. Estos días estamos viendo que la renta fija tiene muy poco de fija por la volatilidad, que es la reina. Dinero que está buscando cobijo y rentabilidad por encima de la inflación en bonos alemanes. Sin embargo, se muestra muy prudente con los bonos americanos. Un informe de Société Générale destaca que los inversores extranjeros poseen 8,5 billones de dólares en bonos americanos, alrededor del 30% de la deuda pública total de Estados Unidos. Es el grupo de propietarios más significativo por delante de la Reserva Federal, que tiene un 14% de la deuda americana, los fondos monetarios con un 11% y los minoristas con un 10%. Entre los países extranjeros con más deuda americana figura Japón con $1 billón y China con 760.000 millones. ¿Y qué pasa de los españoles? Bueno, según los datos del Tesoro americano, tenían 651.000 millones de dólares en bonos americanos. Santander declaró a finales de 2024 más de 27.000 millones y BBVA cerca de 7.000. Históricamente, el bono de Estados Unidos ha sido un buen reflejo y un buen refugio, dando un retorno seguro y una gran liquidez. En esta crisis, pues ha perdido algún punto de esa capacidad de activo refugio por el desprecio al dólar y el gran ganador está siendo, sin embargo, la deuda europea, especialmente el Bund alemán, donde las rentabilidades están subiendo. 2-3 apuntes más para
arrancar este día, este jueves. 1. Los viajes de los españoles a Estados Unidos caen un 15%, reflejando el impacto de la coyuntura política y económica. Y a pesar de que la paridad entre el euro y el dólar, en principio, está beneficiando la intención de un viaje al otro lado del charco. Los portales de viajes muestran que hay menos búsquedas de vuelos a destinos como Miami o como Nueva York y que han bajado las reservas. El ajuste no se ha producido en sentido inverso. La demanda desde Estados Unidos a España y a Europa se ha afianzado. Los viajeros de fuera de la Unión Europea a España son de 4.300.000 turistas. Eso fue el año pasado y por lo que muestran los últimos datos, que los vamos a comentar hoy en la entrevista Capital, pues esa demanda sigue firme y no ha sufrido ninguna variación destacable por los aranceles. Dos cositas. Rusia ha vuelto a lanzar un nuevo ataque aéreo sobre Kiev esta madrugada, ataque que llega justo cuando Trump se vuelve a mostrar optimista sobre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Y durante toda la noche y sin descanso han acudido decenas de miles de fieles a la plaza del Vaticano para despedir al Papa Francisco. Así viene el día, viene cargadito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día y a por el jueves. Comenzamos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Donald Trump asegura que la reducción de los aranceles a China depende de Pekín. El presidente de Estados Unidos apunta que las tasas arancelarias exactas se van a fijar en 2 o 3 semanas y confía en llegar a un acuerdo con China. Tenemos un trato justo con China, va a ser justo. Estás hablando con ellos activamente, todo está activo. Todo el mundo quiere ser parte de lo que estamos haciendo. Saben que ya no pueden salirse con la suya, pero aún así lo van a hacer bien y vamos a tener un país del que se pueda estar orgulloso. No un hazme reír en todo el mundo. En esa negociación comercial, según el Financial Times, Donald Trump podría eximir de algunos aranceles a los fabricantes de coches, aunque advierte de que el actual impuesto del 25% sobre los automóviles importados de Canadá podría incluso aumentar. Realmente no quiero coches de Canadá, así que cuando pongo aranceles a Canadá están pagando el 25%, pero eso podría subir en términos de coches. Cuando ponemos aranceles, todo lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que no queremos sus coches con el debido respeto. Queremos realmente hacer nuestros propios coches, que es lo que estamos haciendo en números récord ahora, ya sabes. Vamos a estar en niveles récord en un futuro muy próximo debido a todas las plantas de automóviles que se están construyendo. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Josh Bessent, considera que China y Estados Unidos tienen la oportunidad de lograr un gran acuerdo en materia comercial. Bessent, que criticaba durante su discurso al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, confía en una desescalada en la confrontación comercial entre Washington y Pekín. Hay una oportunidad para un gran negocio aquí que los Estados Unidos está buscando para reequilibrar con más fabricación. La identidad de esto sería un menor consumo. Si China se toma en serio la reducción de su dependencia del crecimiento manufacturero impulsado por las exportaciones y el reequilibrio hacia una economía nacional, si quieren reequilibrarse, hagámoslo juntos. Confiando en ese acuerdo comercial, las bolsas subían con fuerza este miércoles y Wall Street volvía a cerrar con ganancias. Esta mañana tenemos en los mercados recogida de beneficios, futuros americanos que vienen bajando en torno al 0,2%, futuros aquí en Europa con signo mixto, con dudas, plano ahora mismo el futuro del Eurostock 50 y subida del 0,04% para el futuro del DAX, y en las bolsas asiáticas signo mixto también esta mañana, con caída del más del 1% para el Hansen de Hong Kong, subida de medio punto para el Nikkei de Tokio. Se recupera hoy el precio del oro, vuelve a subir la onza un 1,3% hasta los $3.337. El euro dólar vuelve a la senda alcista, la moneda europea cotizando ahora mismo en 1,1337 unidades. Los ministros de Finanzas y Comercio de Corea del Sur se reúnen hoy en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos y el representante de Comercio, para exigir la retirada de los nuevos aranceles del 25% impuestos por Washington sobre el acero y los automóviles. Seúl denuncia que estas medidas han provocado una caída del 6,5% en las exportaciones
de vehículos y del 1,7% en la de autopartes a Estados Unidos, su principal mercado exterior. Aunque Corea del Sur ha suspendido temporalmente los aranceles recíprocos durante 90 días, el gobierno del país advierte de que podría recurrir a la Organización Mundial del Comercio si no se alcanza un acuerdo. En plena guerra comercial, la Unión Europea multa a Apple y a Meta, dos de las grandes tecnológicas estadounidenses. Bruselas multa a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 millones por violar la ley de mercados digitales. A Apple la sanciona por restringir a los desarrolladores informar sobre alternativas fuera de la Apple Store y a Meta por imponer a los usuarios un modelo de pago o consentimiento para evitar publicidad personalizada. Ambas compañías han criticado la decisión, acusando a la Unión Europea de perjudicar a las tecnológicas estadounidenses frente a las empresas europeas y chinas. Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, descarta que estas multas a Apple y a Meta afecten a la negociación arancelaria con Estados Unidos. Que las decisiones que se han adoptado son decisiones de pura aplicación de la ley. Del mismo modo que las adoptamos en otros marcos o que las autoridades antitrust americanas las adoptan también en el contexto de los mercados digitales. Y creo que no tiene nada que ver. Federal alerta de un empeoramiento de las perspectivas económicas por la guerra comercial. En su libro veis, la FED apunta a una incertidumbre generalizada por los aranceles, palabra que aparece, ojo, en más de 100 ocasiones y alerta de las primeras grietas en la economía americana, sobre todo, dice, en el mercado laboral. El organismo constata además un incremento de los precios en los 12 distritos del país. La economía de Corea del Sur se contrajo en el primer trimestre por la crisis política del país. Caída de 1/10 del PIB en tasa interanual en los 3 primeros meses del año ante la crisis política local y también por la incertidumbre por la política arancelaria de Donald Trump. El crecimiento negativo se produjo debido a la desaceleración del crecimiento de las exportaciones y al estancamiento de la demanda interna. Alemania publica sus previsiones de crecimiento para 2025 tras 2 años de recesión. El vicecanciller y ministro saliente de Economía, Robert Habeck, va a presentar esas previsiones macroeconómicas de primavera para una economía que ha encadenado 2 años de recesión y que solo crecerá levemente este ejercicio según los principales institutos económicos del país. A la vez, el Instituto IFO va a publicar hoy su índice de confianza empresarial de abril en medio de la guerra arancelaria. Aquí en España, ayer Funcas elevaba su previsión de PIB al 2,3% este año y al 1,6% en 2026, aunque advierte de que las tensiones comerciales pueden recortar el dinamismo del mercado exterior. Carlos Ocañas, el director general de Funcas. Sí, en este escenario relativamente optimista en el que las medidas proteccionistas no avanzan más de lo que ya han avanzado, estimamos que la guerra comercial restará 0,3 de crecimiento este año y 4 adicionales el año próximo, ¿no? Y esa es nuestra visión de la economía. Estos datos, estas cifras, se pueden leer como revisión a la baja, pero también se pueden leer como optimismo por nuestra parte, en el sentido de que seguiríamos pues, una situación de crecimiento relativamente elevado. Bankinter abre la temporada de resultados en España. Con una ganancia neta estimada por los analistas de 213 millones de euros en el primer trimestre, impulsada por el negocio hipotecario y el crecimiento en Portugal. Ya tenemos algunos resultados en Europa sobre la mesa. Por ejemplo, la facturación de Renault, ingresos que bajan un 0,3% en el primer trimestre del año. Tenemos también a Nestlé, que ha presentado ventas con un crecimiento del 2,3%. También aumentan las ventas de Roche, un 6% hasta el mes de marzo. Y tenemos resultados de BNP Paribas, que en el primer trimestre gana un 12,5% más, hasta los 5.280 millones de euros de ingresos. En Estados Unidos, ojo hoy a las cuentas que van a presentar compañías como Alphabet, PepsiCo, Procter & Gamble, Intel, Hasbro y American Airlines. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta en la Feria Reveal, que se celebra en IFEMA, el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, el PERTE de la vivienda. Centrado en la construcción industrializada para acelerar la edificación de vivienda asequible. Tal y como adelantó ya hace unos meses el propio Sánchez, este plan incluye una inyección millonaria del ICO y busca reducir los plazos de entrega hasta un 40% y fomentar el acceso a financiación para pequeñas promotoras. Coincidiendo con esta presentación del PERTE de vivienda, el Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana los datos de hipotecas correspondientes al mes de enero. Y terminamos con la guerra en Ucrania. Donald Trump vuelve a criticar a Zelensky por rechazar las condiciones propuestas por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia. Le acusa de descarrilar un acuerdo de paz que, según Trump, estaba muy cerca. El presidente estadounidense carga contra Zelensky por mostrarse en contra de reconocer la soberanía rusa sobre Crimea.
Y diré que creo que Rusia está preparada y mucha gente dijo que Rusia quería ir a por todas y creo que tenemos un trato con Rusia. Tenemos que llegar a un acuerdo con Zelensky y espero que Zelensky lo haga. Pensé que sería más fácil tratar con él. Hasta ahora ha sido más difícil. Solo quiero ver el fin de la guerra. No me importa si ambos están contentos, si ambos firman un acuerdo. No tengo favoritos, no quiero tener favoritos. Quiero que se llegue a un acuerdo. Trump y Zelensky volverán a verse este sábado en Roma en el entierro del Papa Francisco. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, niega que Washington esté considerando eliminar las sanciones contra el sector energético de Rusia a cambio de una tregua. Mañana viernes, el enviado estadounidense Steve Witkoff se reunirá con Vladimir Putin en Moscú. Son las 7:15, esto es Radio Intereconomía y estábamos esperando las cuentas de Bankinter. Ya la entidad las acaba de colgar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Beneficio de 270 millones de euros en el primer trimestre, un 35% más en tasa interanual, dice la entidad, que con un notable impulso del negocio, incrementos en los volúmenes de todos sus negocios y en las diferentes geografías en las que el banco opera, y que se consolida la tendencia de crecimiento rentable y cada vez más diversificado. El ROE mejora hasta el 18,8% frente al 17,4% de hace un año. La ratio de capital alcanza el 12,35%, una cifra muy por encima del mínimo exigido por el BCE, que es del 7,94. En cuanto a la morosidad, mejora en 7 puntos básicos la ratio de hace un año y se sitúa en el 2,16%. Beneficio 270 millones de euros en el primer trimestre, un 35% más. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Situación estable en la península y Baleares, con predominio de cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones. Hay posibilidad de alguna precipitación débil en el Pirineo durante la mañana y en la cordillera Cantábrica. En Canarias, cielos nubosos y se espera la entrada de calima ligera en el extremo sur peninsular. Aumento notable de las temperaturas en prácticamente toda la península. Con ello se podría superar los 30 grados en valles del sur y las mínimas también aumentarán en toda la península, salvo en el nordeste de Cataluña y en el noroeste de Galicia, donde se mantendrán sin cambios, al igual que en las islas. Vientos con intervalos fuertes en el estrecho, Alborán, y con viento del nordeste en Galicia, y en el resto vientos flojos. En Canarias continuará el régimen de alisos moderados. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Madrid por Montera. Las entradas para la Feria de San Isidro ya están a la venta. Del 9 de mayo al 8 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:19, miramos a los mercados. Enseguida les doy tiempo real, les cuento cómo vienen los futuros, pero antes acabamos de conocer las cuentas de Bankinter. Alcanza un beneficio de 270 millones de euros en el primer trimestre de este año, un 35% más, con un notable impulso del negocio. Son las cuentas que ha presentado la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tenemos ahora mismo cuentas de otras grandes compañías. Ángeles. Pues efectivamente, muchos resultados. BNP Paribas confirma previsiones para 2026. Resultados trimestrales en línea con las expectativas gracias a las mayores ventas de su banco de inversión. El beneficio neto cayó un 4,9% hasta 2.950 millones de euros. Nokia anuncia ingresos del primer trimestre en línea con lo pronosticado. El beneficio operativo ajustado fue, eso sí, menor de lo esperado. Está por debajo del consenso de los analistas. Se situó ese beneficio operativo ajustado en 156 millones de euros. Roche ha informado de un aumento del 7% en las ventas del primer trimestre, confirma previsiones. ST Microelectronics consigue unos ingresos de 2.520 millones de dólares, es un 27,5% menos en tasa interanual. Tenemos también ventas de Nestlé, han crecido un 2,3%. En el caso de la automovilística Renault, los ingresos caen un 0,3% de enero a marzo. Italea ha registrado unas ventas trimestrales un 10% superiores en tasa interanual, 4.960 millones de euros. Sin embargo, los nuevos pedidos han caído un 27%, más de lo que se esperaba. Esto para abrir boca. Esto para empezar a hablar hoy. Bueno, empieza el día cargado de resultados empresariales. Vamos a ver cómo se lo toma el mercado. De momento, los futuros muy planitos. Muy planitos. El futuro del DAX no se está moviendo ahora mismo. El del CAC 40 de París baja un 0,15, baja un 0,25. El del FT100 de Londres baja, y el futuro del Eurostock con un movimiento mínimo hacia arriba del 0,04. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. ¿Futuros planos también en Estados Unidos? Pues con caídas para el Dow Jones del 0,34 y para el Nasdaq del 0,30%. Asia, tiempo real. Tenemos signo mixto, caídas que destacan sobre todo en Hong Kong, está perdiendo más de un 1%, un 1,2%, recortes también en Corea del Sur, se deja el Kospi un 0,24%, tenemos ganancias ahora en Shanghái, muy plana esta bolsa hoy subiendo un 0,04% y Nikkei de Tokio subiendo casi medio punto, ahora mismo un 0,42%. Y las criptomonedas consolidándose, Bitcoin 92.644 dólares, prácticamente plano frente al día de ayer. Ethereum baja un poquito, un 2%, y cotiza en 1.768 dólares. Lo primero, Asia. Y aquí atención a las acciones de las automovilísticas que están con signo mixto después de que Trump haya propuesto exenciones arancelarias para algunos fabricantes. Las que están subiendo son las japonesas, Susana. Toyota ganando ahora mismo un 3%, Nissan también cotizando con subida del 2,2%, Honda subiendo un 0,9%, Mazda arriba un 2,9% y Mitsubishi ganando más de un 1%. Bajan las empresas automovilísticas en Corea del Sur, como Kia, que se deja medio punto, como Hyundai, que está bajando un 1%. Hyundai, que por cierto acaba de presentar resultados con un aumento de las ganancias del 2% en el primer trimestre, en línea con el pronóstico del mercado, y dice que es debido a que los clientes han acelerado las compras antes de que entraran en vigor los aranceles estadounidenses, y también se ha beneficiado la compañía de la debilidad de la moneda surcoreana, del won. Y están cayendo también en China las automovilísticas, los fabricantes de coches eléctricos como Li Auto, que se deja casi un 3%, caídas para BYD del 1,1% y para XPeng del 1,8%. Atentos a Toyota, que ha anunciado una inversión de 77 millones de euros en una planta norteamericana. La de Virginia, al este de Estados Unidos, para la producción de la próxima generación de transmisores híbridos. La compañía ha anunciado este anuncio esta madrugada, elevando la inversión total de dicha planta a 2.800 millones de dólares. El inicio de la producción está previsto para finales del año que viene, 2026, con planes de incorporar dicho componente a futuros modelos del Toyota y del Lexus. La compañía nipona, recordemos, cuenta en Estados Unidos con 11 plantas en los que tiene 50.000 empleados. Y otra compañía acaba de anunciar, Nissan, estaría abandonando
abandonando el desarrollo de 2 modelos del sedán eléctrico que debía producirse en su planta de Guangzhou a partir de 2028, según están publicando algunos medios japoneses en boca de un portavoz de la compañía. Atentos también a Corea del Sur. La cuarta economía más grande de aquel continente se contrajo en el primer trimestre del año. Contracción del 0,1% en tasa interanual, lo que marca la primera contracción de su economía desde el cuarto trimestre de 2020, debido a la desaceleración del crecimiento de las exportaciones, que bajaron un 1,1% en ese periodo, y también al estancamiento de la demanda interna. Por ejemplo, el gasto privado cayó un 0,1% y el gasto público también se redujo 1/10. Contracción que se produce en un contexto de crisis política en el país asiático después de que su anterior presidente fuera destituido oficialmente del cargo por la imposición a principios de diciembre de la conocida como ley marcial. Más cosas que nos deja el día mirando a Asia. Japón anuncia que su negociador en materia comercial viajará a Washington el próximo miércoles. Y allí se va a reunir con el secretario de Estado Scott Bessent y con el representante de comercio Jamieson Greer, la que será la segunda ronda de negociaciones entre Tokio y Washington en materia comercial. Hoy los que están en Washington, como decíamos, son los ministros de Finanzas y Comercio de Corea del Sur para exigir la retirada de los nuevos aranceles del 25% impuestos por Washington sobre el acero y los automóviles. La surcoreana SK Hynix baja en bolsa a pesar de disparar su beneficio y elevar ingresos. Caída del 1,5% a pesar de batir las previsiones, y el motivo de esa caída es que ha advertido sobre los riesgos de la demanda por los aranceles en el segundo trimestre. El beneficio de SK Hynix en el trimestre se dispara un 158%, los ingresos crecen en los 3 primeros meses del año un 42%. Y Taiwan Semiconductor baja también en bolsa después de anunciar que su nuevo proceso de fabricación de chips entrará en producción en 2028. El mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo ha anunciado que ese proceso, conocido como A14, va a entrar en producción en 2028 en medio de los esfuerzos de la compañía por mantener su liderazgo en esta industria. Esta tecnología, que se ha presentado en un evento en California, va a ofrecer hasta un 15% más de velocidad y un 30% menos de consumo que los chips fabricados con procesos de 2 nanómetros, cuya producción en masa está prevista para finales de este año. Acciones de Taiwan Semiconductor cayendo y en bolsa más de un 2%. Miramos ahora a Estados Unidos. En la sesión de ayer, compras y rebote. El Nasdaq 100 subió un 2,5% y el S&P 500 un 1,67%. El índice tecnológico se vio espoleado por las palabras de Elon Musk en la conferencia de analistas, en las que aseguró que dedicaría menos tiempo a Doge y a sus labores en el gobierno. Los buenos resultados presentados por Boeing y AT&T espolearon también a las bolsas, aunque los mercados, si agradecen algo, es el tono conciliador que ahora muestra la Casa Blanca respecto a la política comercial con China. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dejó claro que existe una oportunidad de alcanzar un gran acuerdo con el país asiático. El miércoles también conocimos el dato de PMI compuesto. La actividad empresarial se ralentizó en abril y se colocó en 51,2 frente a los 53,5 de marzo. Además, tuvimos la publicación del libro beige de la Fed. Desde la Reserva Federal apuntan que si bien la actividad económica no ha cambiado mucho desde el último informe, sí se empiezan a ver los primeros riesgos por los aranceles. Austin Goolsbee, presidente de la Fed de Filadelfia, declaró en el Club Económico de Nueva York que no hay un manual claro para afrontar la incertidumbre. El problema es que eso no es un arancel, es como un shock negativo de oferta, es un shock estanflacionario, es decir, empeora ambos lados del doble mandato de la Fed al mismo tiempo. Los precios suben mientras se pierden empleos y el crecimiento se reduce. Y no hay un manual genérico de cómo el Banco Central debe responder a un shock de esta inflación. Vamos con los protagonistas. Boeing fue uno de los títulos que más subió. El fabricante aéreo rebotó un 6% tras reducir pérdidas interanuales en un 91%. Otra de las claves fue el efectivo libre usado por la compañía, que fue de 2.300 millones de dólares frente a los 3.200 que esperaban los analistas. Clave de estos resultados fue el incremento en la facturación del 18%. Eso sí, su CEO, Kelly Orberg, alertó de los efectos de la guerra comercial con China y declaró a la CNBC que ha dejado de aceptar entregas de aviones debido al entorno arancelario. Otra de las compañías que consiguió mejores cuentas en los 3 primeros meses fue AT&T. La tecnológica presentó unos ingresos de 30.626 millones de dólares, 600 millones más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio por acción fue de 0,61, 14 centavos más que hace un año, y el beneficio neto aumentó en casi 1.000 millones de dólares. Y la nota negativa la presentó IBM. Los títulos del desarrollador de software cayeron un 2% después de que los analistas pensaran
anunciaran que iban a ser mejores. La compañía logró un aumento de las ventas del 1% y mejoró las previsiones con su BPA, que fue de 1,60 frente a los 1,42 consensuados por los analistas, y también incrementó sus ingresos en casi 100 millones. Para los expertos esperaban más. Una cosita más, Google exigirá a sus trabajadores remotos volver a la oficina si no quieren ser objeto de futuros recortes de plantilla. La compañía obligará a cumplir a estos empleados un horario híbrido. Para el día de hoy, ¿qué tienes? Hoy conoceremos renovaciones por subsidios por desempleo, pedidos de bienes duraderos y balance general de la FED. También tendremos declaraciones de Neil Kashkari, presidente de la FED de Minneapolis, y publicarán resultados Alphabet, Procter & Gamble, PepsiCo, Comcast Corporation y Union Pacific. Muy rapidito, que vamos justos de tiempo. Europa, hazme en 2 pinceladas lo que pasó ayer. Ayer subían todos los índices, el IBEX 35 arriba un 1,5 y parte de 13.208 puntos. Subieron cíclicas y también los bancos. Cayeron compañías defensivas, subidas también en Europa. Lo mejor para el DAX alemán, que escaló un 3,15%, más de un 2 subía París, Milán un 1,42 y Londres un 0,9. Se disparaba el gigante europeo del software SAP, ganaba casi un 11% como premio a sus resultados. Y hoy, además de una auténtica cascada de resultados trimestrales, vamos a conocer el informe IFO de confianza empresarial en Alemania. Pagan dividendo a Aena, CaixaBank, Airbus y Unicaja. Pues nada, es jueves, a por el que vamos. Venga, a por él. Despierta, invierte, gana. Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta esta mañana las líneas maestras del PERTE para impulsar la industrialización de vivienda. Lo hará en el marco de la Feria Revil, especializada en construcción industrializada, que se celebra esta semana en Madrid. El PERTE está centrado en la construcción industrializada para acelerar la edificación de vivienda asequible. El plan incluye una inyección millonaria del Instituto de Crédito Oficial y busca reducir los plazos de entrega hasta en un 40% y fomentar el acceso a financiación para pequeñas promotoras. Pedro Sánchez mantiene su intención de agotar la legislatura. Justo un año después de que anunciara que se tomaba unos días para decidir si le merecía la pena seguir en el cargo tras los ataques que denunció contra él y su esposa Begoña Gómez. Izquierda Unida abre la puerta a abandonar el gobierno si Interior no cancela el contrato de compra de balas a Israel. Aunque desde Sumar ya han descartado esa posibilidad, el Ministerio del Interior justifica el gasto de 6,6 millones de euros en balas para la Guardia Civil
por no poder anular el pago. La agencia tributaria publica este jueves el informe anual de recaudación de 2024. Ejercicio cerrado con unos ingresos tributarios récord de 294.734 millones de euros, un 8,4% más que en 2023, impulsados tanto por la buena marcha de las rentas del trabajo como por los mayores beneficios empresariales. El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, declara como testigo en la Audiencia Nacional. Lo hace dentro de la investigación para determinar si los fondos Gotham City y GIP lanzaron información sesgada y engañosa para hacer caer las acciones de Grifols. En el exterior, Estados Unidos confía en llegar a un acuerdo comercial con China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apunta que las tasas arancelarias exactas se fijarán en 2 o 3 semanas y confía en llegar a un acuerdo con Pekín, mientras su secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla de una gran oportunidad. Tenemos un trato justo con China, va a ser justo. ¿Estás hablando con ellos activamente? Todo está activo. Todo el mundo quiere ser parte de lo que estamos haciendo. Saben que ya no pueden salirse con la suya, pero aún así lo van a hacer bien y vamos a tener un país del que se pueda estar orgulloso. No un hazme reír en todo el mundo. Hay una oportunidad para un gran negocio aquí que los Estados Unidos está buscando para reequilibrar con más fabricación. La identidad de esto sería un menor consumo. Si China se toma en serio la reducción de su dependencia del crecimiento manufacturero impulsado por las exportaciones y el reequilibrio hacia una economía nacional, si quieren reequilibrarse, hagámoslo juntos. Alemania publica sus previsiones de crecimiento para 2025 tras 2 años de recesión. El vicecanciller y ministro saliente de Economía de Alemania, Robert Habeck, presenta las previsiones macroeconómicas de primavera para una economía que ha encadenado 2 años de recesión y que solo crecerá levemente este ejercicio, según los principales institutos económicos del país. Y un apunte más, Donald Trump vuelve a criticar a Zelensky por rechazar las condiciones propuestas por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia. Le acusa de descarrilar un acuerdo de paz que, según Trump, estaba muy cerca. El presidente estadounidense carga contra Zelensky por mostrarse en contra de reconocer la soberanía rusa sobre Crimea. Y diré que creo que Rusia está preparada y mucha gente dijo que Rusia quería ir a por todas y creo que tenemos un trato con Rusia. Tenemos que llegar a un acuerdo con Zelensky y espero que Zelensky lo haga. Pensé que sería más fácil tratar con él. Hasta ahora ha sido más difícil. Solo quiero ver el fin de la guerra. No me importa si ambos están contentos, si ambos firman un acuerdo. No tengo favoritos, no quiero tener favoritos. Quiero que se llegue a un acuerdo. Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. La ministra de Defensa Margarita Robles y la secretaria de Estado de Defensa Amparo Valcarce han visitado el centro de simulación de helicópteros de la Academia de Aviación del Ejército de Tierra, acompañadas de autoridades militares y del presidente de Indra, Ángel Escribano. Allí han conocido el simulador del helicóptero Chinook CH-47F, el primero fabricado en Europa para esta versión de la aeronave. Ya está en uso por el Batallón de Helicópteros de Transporte, completando el sistema integral de entrenamiento de esta unidad. Este simulador cubre todas las fases de preparación de las tripulaciones, reduciendo hasta un 40% las horas de vuelos reales necesarias. Es uno de los helicópteros de transporte más potentes del mercado, con capacidad para cargar más de 10 toneladas, con un sistema que mejora la seguridad y permite entrenamientos tácticos gracias a su arquitectura en red. Además, incorpora tecnología avanzada como visión nocturna. Este avance consolida a España como referente europeo en simulación militar. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, unas chuletas de lomo de cerdo 50% raza Duroc origen España por solo 6,99 euros el kilo. En tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El primer análisis de la mañana. Con Rafael Peña, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, Desde muy bien. Gestión, ¿qué tal todo? ¿El madrugón? Todo bien, encantado. Muy bien, sí. Oye, estábamos hablando de la alta volatilidad que están viviendo los mercados, los de renta variable, pero también los de renta fija, que ahora sí que estamos viendo que lo de fija por ninguna parte aparece. ¿Cómo estás palpando el movimiento hacia los bonos, tanto en Estados Unidos como en Europa? Porque yo estoy viendo que sobre todo el Bund está cogiendo brillo. Es donde ahí realmente se está encontrando cobijo. Bueno, sí, junto con el oro. También tenemos que tener en cuenta que el rebote, claro, es que aquí pasan tantas cosas, como comentábamos en tan poco tiempo. Hace nada vimos un gran rebote del boom prácticamente al 2,80 desde el 2,40 por el incremento del gasto en defensa. O sea, era la explicación más utilizada, ¿no? Ahora hemos vuelto a niveles del 2,50, ¿no? El comportamiento del bono americano, ¿no? Que está siendo bastante errático, ¿no? Como en general las bolsas también. Claro, tomar en cuenta que estamos hablando de mercados muy profundos, de mucho volumen y con mucho efecto en la economía, pues está siendo complicado. Unos mercados que ya están descontando un empeoramiento de las perspectivas económicas por la guerra comercial, como ha avanzado el libro beige de la FED y como ha avanzado también Christine Lagarde. Bueno, en principio yo creo que lo que está avanzando es que no ven claro la senda de recorte de tipos, porque los efectos derivados del incremento de aranceles en la inflación y un poco la heterodoxia que está mostrando Donald Trump, ¿no? Pues impide que haya un escenario de bajada de tipos como el que está viendo en Europa, ¿no? Y luego aparte hemos oído pues desde que China está vendiendo gran cantidad de bonos denominados en dólares y que han comprado sobre todo del gobierno americano, pues eso le está generando mucha volatilidad, ¿no? ¿Con qué calendario estáis trabajando vosotros en cuanto a próximos movimientos de tipos de interés? La próxima cita es con la Reserva Federal el 7 de mayo. ¿Ahí esperáis recorte? En principio, tal como está a día de hoy, en este minuto, no, porque después del conflicto que ha habido con Powell, aunque ayer ya se rebajó mucho el tono y la presión que le ha metido Donald Trump, ¿no? con sus atributos, ¿no? De que llega tarde, pues no nos parece probable, ¿no? La senda en Europa sí que está bastante más clara. Es verdad que todavía hay inflación de servicios un poquito por encima del 3%, pero es verdad también que la inflación general se acerca al 2% y yo creo que con la caída de actividad que se detecta, sobre todo en los indicadores adelantados, vamos a continuar con las bajadas de tipos, ¿no? ¿El calendario aquí en Europa de bajadas de tipos de interés está mucho más claro? Sin duda. Sin duda, yo creo que acabaremos el año en entornos del 1,75 de tipo de intervención, y yo creo que es una noticia que deben seguir mucho los inversores patrimonialistas, ¿no? Y no dejarse llevar por las fluctuaciones del largo. Al final, a día de hoy estamos prácticamente donde empezamos el año en los largos y tenemos un activo de renta fija tesoro, tanto en Europa como en Estados Unidos, que tiene un devengo de interés con tipos reales positivos, que hemos estado mucho tiempo sin ello y debemos aprovecharlo. Entonces me estás diciendo que en la parte de renta fija, mejor duraciones cortas, ¿no es necesario arriesgar aumentando duración? Nosotros hemos empezado a aumentar duración unos meses atrás y seguimos ahí. Ahora en Europa estamos en 3 años, en Reino Unido estamos en 5 porque lo vemos todavía más claro, y en Estados Unidos estamos prácticamente en 4. Sí que estamos incrementando duración, que es lo que hay que hacer si esperas una bajada de tipo de los cortos. ¿Por qué en Reino Unido tenéis la duración más amplia, 5 años? Por la prima por plazo. Y porque entendíamos que la pendiente de curva y el calendario de baja de tipos iba a estar más clara, ¿no? Me interesa también cómo ves el movimiento del euro-dólar. ¿Qué expectativas tenéis en Olea Gestión? Bueno,
Nosotros la verdad es que hemos acertado esta vez, no siempre acertamos, pero esta vez sí, nos ha pillado la devaluación del dólar con un 5% de exposición. Nos hemos puesto constructivos, ahora estamos ya a 1,15, pues prácticamente en el 15% de exposición. Es curioso el movimiento del dólar porque no ha funcionado como refugio, sí en cambio lo ha hecho el dólar en esta crisis, pero es otra clave para la gestión patrimonialista evitar estas caídas del 10-12% que ha tenido el euro-dólar. Claro, en esa gestión patrimonialista, ¿cómo estáis trabajando con las declaraciones de Donald Trump, con estas idas y venidas? Con perspectiva, o sea, intentando entender todo, ¿no? Intentando poner todo en contexto, ¿no? Por ejemplo, comentaba contigo cuando se empezó a opinar sobre si China podría estar vendiendo deuda americana en dólares del gobierno americano, pues si lo analizas realmente sería hacerse daño a ellos mismos, ¿no? Primero porque si tú provocas un sell-off, una venta masiva, y tú eres un gran tenedor de un activo, te estás infligiendo pérdidas. Pero además la Reserva Federal ha reducido mucho el balance y por tanto si hubiera una guerra de divisas o una guerra de venta de tesoros, como se llegó a escribir, podía entrar a comprar deuda a los 3 trillones que se estima que puede tener el gobierno chino, sería absorbido como last resort, como último recurso por parte de la Reserva Federal, con lo cual lo pusimos en contexto, mantuvimos la duración y bueno, pues ahí hemos vuelto al 4,50 y 4,60 y creemos que ahí hay que seguir en el devengo, que es lo que nos interesa a los fondos patrimonialistas. Y luego, ¿cómo veis de cara a futuro, o sea, el año, qué expectativas tenéis para la parte de renta fija en cuanto a rentabilidad? Porque o sea, es el tema de los aranceles, es el tema de la presión de Donald Trump sobre el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos o lo que pueda venir, porque parece, da la sensación de que cualquier cosa puede pasar. Que esta vez los cisnes negros pueden ser o pueden estar más cerca que nunca. Sí, o sea, que siempre ha sido como una posibilidad lejana y ahora como en cualquier momento, cualquier mañana nos levantamos y está aquí. Sí, ya no hay un cisne negro, ¿no? Hay muchos cisnes negros, ¿no? Vemos pocos cisnes blancos. Bueno, no, nosotros perspectiva y plazo. O sea, yo miraba los datos a lo largo del fondo, como sabes, nuestro fondo ya tiene larga trayectoria, 21 para 22 años, y estamos en bandas bajas de volatilidad. O sea, el riesgo agregado de la cartera, estamos en volatilidades del 4, 4,5, 5, cuando tenemos un rango 5-9, ¿no? En cambio, si coges todos los 21 años, estamos más en volatilidades 8. Desde el COVID aquí hemos podido gestionar y hemos debido gestionar con menos riesgo, con menos volatilidad, y esa ha sido la manera de ver estos baches a corto plazo no te hagan descarrilar, ¿no? Que es un poco el objetivo. Pues a Rafael Peña, desde Olea Gestión, muchísimas gracias y a por el jueves. Un abrazo. Muchas gracias. Cuídate. A ti y a todos. Adiós. Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez... ¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía. O dicho de otra manera, solo el Plus y ya. Todo es el Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus. Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco Big que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Big, nos mueven tus valores. Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Próxima parada, Parroquia de San Fernando. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, unos filetes primera vez de añojo criado en España por solo 17,95 euros el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en Frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. La economía a tu alcance. Vamos con los diarios y empezamos con Expansión. Indra liderará el aumento del gasto en defensa. Se encargará de distribuir las inversiones en ciberseguridad y en equipos militares. El plan de defensa beneficia a 300 firmas y a hubs de Andalucía, Madrid y Galicia. 1/3 de los fondos van a tecnología, un 14% a vehículos militares y un 5% a munición.
Cuenta también este periódico: BBVA, nueva unidad para atraer fortunas de América Latina. Bruselas multa a Apple y a Meta. Y Mapfre se convierte en líder del sector en seguros. 5 días. La banca se prepara para batir récords de beneficio, pero eleva la cautela por Donald Trump. Los viajes de los españoles a Estados Unidos caen un 15%. Más Orange cierra el ERE, el expediente de regulación de empleo, con 609 salidas, 41 menos de las pactadas. Y la cripto Mantra cae un 90% en una hora y expone el riesgo de mercado. Y vamos ahora con el diario El Economista. Ferrovial adquiere en Estados Unidos o quiere crecer en Estados Unidos con el aeropuerto de Newark. Busca socios para remodelar y operar la Terminal B con una fórmula similar al JFK. Bruselas desafía a Trump con multas a Apple y Meta que suman 700 millones. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia regulará las subastas para la conexión de los centros de datos. Y cuenta también este periódico que Google supera el 15% de tributo medio que exige la Unión Europea. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Comenzamos con la prensa nacional, con el diario El País, que apunta a su principal titular a cómo la política de defensa divide a la coalición, pero Sumar descarta una ruptura. La compra de 15 millones de balas a Israel abre una crisis en el gobierno. También destacan otro de los titulares, como Trump pide a Ucrania que ceda Crimea y toda la zona ocupada. En la portada del diario El Mundo se habla de ese multitudinario adiós al Papa en la plaza de San Pedro, pero también destaca en otro de los principales titulares como el plantón de Sánchez en Roma ahonda la distancia con Zarzuela. España dice que es la única monarquía europea en la que el jefe del gobierno no va a acompañar a la corona en el funeral del Papa. También se habla en esta portada del gasto militar, dice que desquicia a los socios e Izquierda Unida amaga con dejar el gobierno. En la portada del diario ABC muestra esa fotografía de los Reyes ayer con Álvaro Pombo conquistando ese gran premio de las letras españolas, el Cervantes, pero también destaca cómo Trump dice que pierde a más por la debacle de Tesla y ya no asusta, dicen, tanto a China. Y en la portada del diario La Razón muestra esa Basílica de San Pedro en la que destaca un único titular que habla de cómo el Papa ya se encuentra en San Pedro. En la prensa internacional comenzamos en Alemania, donde habla en su principal titular de Trump, dice que cree que tiene un acuerdo, y también se destacan otros los titulares a nivel más corporativo y más económico, como los empresarios advierten contra el salario mínimo de 15 euros. Se preguntan qué supondría un salario mínimo de 15 euros para la economía y según la patronal Guasmetal dice que graves daños económicos. También hay una entrevista con el inversor Albert Werner, y en la que destaca cómo en el futuro dice que podremos sobrevivir con relativamente poco dinero. El empresario de ascendencia alemana es un inversor en Estados Unidos y en la entrevista habla también de un peligroso desmantelamiento del Estado de Derecho, de un cambio fundamental en la economía y también de las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. En Francia, Le Monde destaca cómo en Estados Unidos las multinacionales de café están siendo acusadas de lucrarse con trabajos forzosos en Brasil. Se habla de Starbucks, de Nestlé y de otros 5 gigantes del café que están obteniendo sus productos de granjas brasileñas que emplean formas de esclavitud, según destaca la ONG Coffee Watch, que ha llevado este asunto a los tribunales en Estados Unidos. También muestra en otro de los titulares como ArcelorMittal anuncia la eliminación de más de 600 empleos en 7 plantas en Francia. Los sindicatos ya lo consideran como escándalos. En Reino Unido se habla a estas horas de cómo Zelensky es un obstáculo clave para el acuerdo de paz, de lo que dice Trump, pero también destaca cómo Rachel Reeves se prepara para recortar aranceles a automóviles y también a productos agrícolas para sellar ese acuerdo con Estados Unidos. La canciller está considerando reducir los aranceles de importación sobre los automóviles estadounidenses a cambio de impuestos más bajos sobre los automóviles británicos. Y en Estados Unidos, The Wall Street Journal destaca cómo Trump encuentra, dice, la horma de su zapato, los mercados, porque las políticas del presidente se han enfrentado a impugnaciones judiciales, caídas en las encuestas y también oposición política. Y sin embargo, la única fuerza que lo ha impulsado de forma fiable a dar marcha atrás es Wall Street. Y en exclusiva muestra también otra de las noticias que será noticia del día, como la Casa Blanca considera reducir drásticamente sus elevados aranceles a China.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Inversión y finanzas en tus manos. Siete minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y miramos al mercado inmobiliario. Lo hacemos con Amadeo Navarro. Amadeo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Que es cofundador de Homely Capital Group. Hoy vamos a tener datos de solicitudes de hipotecas aquí en España, y ayer justo tuvimos cifras de compra-venta de viviendas referidas al pasado mes de febrero. Han aumentado las operaciones en un 13,9%, niveles del año 2007. Esto no se veía en los últimos 18 años. ¿En qué momento? ¿Estamos en un momento de burbuja en el mercado inmobiliario, a pesar de los precios? Bueno, yo creo que está claro, y lo veríamos hablando los últimos días, que estamos en el mejor momento que atraviesa el mercado inmobiliario, y no estamos hablando ya solo de capitales como Madrid, sino de las ciudades más importantes de España. Yo creo que tenemos también que entender que estamos en un país muy polarizado y que se está trasladando todo ese público y esos ciudadanos que quieren vivir en las grandes ciudades y están apostando por la compra de vivienda. Aquí lo que hay que entender es la parte demográfica. España es de los pocos países que en los próximos 10 años se espera un crecimiento de la población, cuando otros países europeos están completamente decreciendo. Y en concreto, Madrid es la ciudad europea con más crecimiento. Y aquí tenemos una gran respuesta al tema de las hipotecas. Aprovechando este momento y lo que está por venir, esta tendencia positiva que vive el inmobiliario español, vosotros tenéis en Homely Capital Group importantes planes de crecimiento. Cuéntame. Bueno, pues por la parte residencial, nosotros ahora mismo estamos en plena búsqueda y desarrollo de edificios en zonas prime de Madrid, lo que va a aumentar la oferta en el segmento de lujo, pero sin olvidar el espíritu de nuestro negocio de alquiler turístico, con los planes de desarrollo del vehículo 3 de Colturi. O sea, después del éxito del 1, que fue en 2024, y el 2, que empezamos ya en 2025, hemos tenido números que han superado incluso las expectativas. Y bueno, los inversores nos han pedido crear un tercer vehículo. Claro, es un tercer vehículo que está abierto, los inversores pueden incorporarse a él. Cuéntame, ¿a partir de qué cantidad y dónde invertís? Claro que sí. La fecha de apertura del vehículo va a ser justo después de verano. El vehículo 2, por ejemplo, se cerró con un capital social de 6 millones. Vamos a intentar llegar a 10 en este tercer vehículo, y también abrir nuevas ciudades. Vamos a entrar en Málaga y en Valencia como novedad, con edificios completos, siempre, como ya sabes, para destinarlos a alquiler turístico en terciario y hospedaje. ¿A partir de qué cantidad puedo invertir yo en este tercer vehículo? Pues van a ser 50.000 euros. ¿Qué expectativas de rentabilidad voy a tener? Pues vamos a mejorar la eficiencia con respecto a los anteriores vehículos de inversión, y en este caso esperamos estar por encima del 15% anual de rentabilidad. ¿Riesgo? Pues la verdad que riesgo poquito, porque tenemos siempre los activos que respaldan nuestra inversión. ¿Dónde te encuentro? Homely Capital Group. En la calle Recoletos número 10 de Madrid, o en www.homelycapitalgroup.com. Amadeo Navarro, Homely Capital Group. Gracias, un abrazo. Chao. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Bárbara. Una hora punta ya muy acusada en todo el recorrido de M30, especialmente en el flanco este de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Poco a poco han ido en aumento todas las entradas a la ciudad, a destacar especialmente importantes retenciones en la A5 desde Avenida de los Poblados o en Avenida de la Memoria, desde la Glorieta Cardenal Cisneros para conectar con la calle Princesa o la Plaza de Cristo Rey. También la Avenida de América, más allá del cruce de la calle Cartagena. Otros puntos a tener en cuenta, en este caso en el distrito de San Blas Canillejas. Hay unos trabajos de reparación urgentes en Hermanos García Noblejas a la altura de Pobladura del Valle, dirección calle de Alcalá, lo que está generando grandes retenciones a esta hora en todo el entorno, especialmente de la plaza de Alsacia. Y ya en la zona centro, en el distrito de Arganzuela, todo el entorno de la plaza del Emperador